pública, así que vamos a trabajar con esto. Triángulos oblicuángulos es el repasito que vamos a dar, y hoy vamos a ocuparnos en particular del teorema del seno. Fíjense que en esa diapositiva que yo les puse ahí, los triángulos oblicuángulos me eliminan la opción de trabajar así como tal en teorema de Pitágoras o en las relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente, porque esos dos temas son exclusivos de triángulos rectángulos. Es decir, nosotros vamos a trabajar con triángulos que no tienen la particularidad de tener un ángulo recto, por eso se llaman oblicuángulos. Y las dos opciones que tenemos para resolver este tipo de triángulos son teorema del seno y teorema del coseno. Para eso nos vamos a encontrar con el teorema del seno, y esto es lo que quiero que quede bien clarito. ¿Cómo sé cuándo tengo que aplicar uno? Así no me demoro. Si yo necesito resolver un triángulo, acuérdense de esta palabra, se las voy a anotar acá. Si a mí me dicen resolver el triángulo, lo que me están diciendo es que yo encuentre todos los valores, todos los elementos. ¿Alguien tiene por ahí un micrófono abierto y está enojado, o alguien a los gritos? Si pueden silenciar los micrófonos, Ulises, así ninguno de ustedes deja de escuchar esta voz tan prodigiosa que tengo. Les decía que si a mí me dicen resolver el triángulo, me están diciendo que yo, a partir de determinados datos que tenga, encuentre todos los elementos que están presentes en un triángulo, que son, para nosotros en particular, 3 lados y 3 ángulos. Entonces, si yo arranco a trabajar y tengo como datos 2 lados y un ángulo, que es la primera posibilidad con la cual nos vamos a encontrar, o tengo como datos 2 ángulos y un lado, ese es el indicio que a mí me va a decir que con esos elementos yo voy a tener que trabajar con el teorema del seno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo voy a trabajar con teorema del seno, lo primero que hago es mirar qué datos me dieron. Fíjense este triángulo, lo amarillo es lo que tengo de datos. Tengo 2 lados y un ángulo cualquiera. O bien, 2 ángulos y un lado cualquiera. Eso me inicia o me indica a mí, me da la imagen de decir, bueno, tengo 2 opciones para resolver. O utilizo teorema del seno o utilizo teorema del coseno. Cuando yo logré distinguir estos elementos como dato, la opción es ir derecho al teorema del seno. Entonces, en el primer ejercicio que nosotros vamos a encontrar lo primero siempre es decir, bueno, a ver, me dieron un triángulo cualquiera, y vamos a trabajar con LLA. Aquellos que leyeron el apunte, les deben haber visto estas iniciales, porque el libro ese que yo les pasé trabaja así. Dice caso LLA. ¿Qué significa? Que tengo 2 lados y un ángulo. Entonces el problema más o menos consiste en lo siguiente, fíjense. Yo voy a tener que identificar. Hola José, no hay problema. Yo voy a tener que identificar, en este problema me van a dar un triángulo donde todo lo que está de color bordó son los datos. Entonces yo voy a identificar cuáles son las cuestiones que ya tengo. Entonces voy a decir, bueno, muy bien, este 105 ya lo tengo, es un ángulo. Este 9 ya lo tengo, es un lado. Y este otro 11 ya lo tengo y es un lado. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué condiciones estoy acá? Tal cual como lo dice el enunciado acá arriba, yo tengo 2 lados y un ángulo. Si tengo 2 lados... Una pregunta. Diga. Yo con Jere hicimos el trabajo juntos. No entendíamos bien si era seno al ángulo o seno normal, porque muchas veces no nos daban tipo bien los datos. Es como que nos daban números que no parecían Ahora, estar bien. ¿qué quiere decir con seno del ángulo o seno normal? A ver, no entendí eso. En la calculadora se puede poner como shift, shift y seno, Bueno. coseno. No, Y ahí eso. va. Perfecto. Ahora sí te entendí. Bueno, esperame un segundo que acá aparece lo que voy a explicar. Ahora se te aclara. Espero. Entonces, identifiqué los elementos que tengo, selecciono para trabajar, como lo puse acá, el teorema del seno. El teorema del seno es muy fácil de armar su fórmula, es cada lado sobre el seno del ángulo. Ahora bien, ¿cómo empiezo a trabajar? Porque la consigna de este ejercicio, otra vez, va a ser, simplemente les van a decir resolver. Y ustedes tienen que encontrar todo lo que hace falta. Tienen que encontrar este ángulo que está acá de rosado, tienen que encontrar este otro ángulo y tienen que encontrar este lado.
Entonces yo lo primero que hago es decir, en la fórmula de seno, que dice aquí como está A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C, eso que aparece ahí, yo lo voy a escribir, pero lo voy a escribir en base a los datos que me dieron en mi ejercicio. Acuérdense, por las dudas, por si alguno se perdió, que yo llamo los vértices como quiero, en el orden que quiero, pero una vez que yo puse en cada vértice un nombre, ¿está bien? El lado que está al frente se tiene que llamar igual con minúscula. Por ejemplo, vértice A, al frente lado A. Vértice B, al frente lado B. Vértice C, al frente lado C. Eso sí o sí lo tienen que cumplir para que pueda resolver bien el teorema del seno. Entonces, una vez que tengo la fórmula y que voy a usar el teorema del seno, fíjense lo que voy haciendo. Dice A, que para nosotros es una incógnita, está acá. Entonces, en lugar de poner A, pongo de color porque es una incógnita. Sobre seno de A, ¿quién sería seno de A? Otra incógnita. Después dice B, que sería 11, ese dato lo tengo. Sobre seno de B, que sería seno de 105, buenísimo. Esos dos elementos sirvieron. Y voy a armar C sobre seno de C, donde C vale 9 y seno de C no lo tengo, por eso lo pongo de color. Esto de que yo lo pongo en colores es para que ustedes identifiquen cuáles son los tres incógnitas que yo tengo acá. Tengo que buscar el lado A, el ángulo A y el lado C. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió lo que hice? Solamente en el teorema del seno reemplacé con los elementos y con los datos que me dieron en mi triángulo, en este caso, cada cosa en su lugar. Ahora tengo que decidir empezar a buscar un elemento. Por ejemplo, miremos acá, vamos a borrar todo esto. Fíjense, esta parte de la fórmula, la voy a señalar con color. Miren esto. Esa parte que está ahí es la parte que está completa en el ejercicio. Entonces fíjense que dice, descartamos aquella fracción que no tenga datos. Entonces yo acá tengo dos opciones. Esta fracción primera no tiene ninguno de los dos datos. Y esta fracción tercera tiene un dato y uno no. ¿Qué quiero decir cuando descarto aquello que no tenga datos? Que la fracción que no tenga ningún dato la voy a dejar por el momento de lado. Por eso trabajo, y aquí está señalado, ahora van a ver, por eso voy a trabajar simplemente con 11 sobre seno de 105 y con 9 sobre seno de C. Cuando armo eso, la incógnita que yo tengo es el lado C. ¿Se entiende? Una vez que tengo armado eso, descartando esta porque no tenía ningún dato, resuelvo. Y acá tienen que ir a segundo año, donde decía, una propiedad decía que si yo multiplico estos dos elementos, me tiene que dar igual a multiplicar estos dos elementos. Cosa que estuvo bastante desaparecida en los ejercicios que entregaron. Eso se llama propiedad de las proporciones, que dice lo siguiente, lo voy a escribir por aquí debajo, por si alguno la quiere recordar. Propiedad de las proporciones matemáticas. ¿Sí? ¿Qué dice la propiedad de las proporciones? Que si yo tengo una igualdad de dos fracciones, por ejemplo, A sobre B, y es igual a C sobre D, haríamos 11, B sería seno de 105, esto sería C, esto sería D, es lo mismo que multiplicar A por B es igual a C por B. Esa es la propiedad que yo voy a aplicar para resolver este triangulito que está acá abajo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo hice las flechitas, entonces digo 11 por seno de C, que sería esta parte que está acá, y lo voy a poner igual a multiplicar estos dos elementos que están acá. Eso que quedó ahí, ¿se entiende de dónde sale y por qué lo armé? Ahí estoy aplicando la propiedad de las proporciones. Ahora entiendo todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Eso de multiplicar cruzado, ténganlo siempre presente cuando yo igualo fracciones. Entonces ahora, si yo entendí eso, me queda una ecuación por resolver, donde la incógnita es C. ¿Qué es C? ¿Un lado o un ángulo? Es un ángulo, ¿está bien?
Porque ¿cómo sé que es un ángulo? Porque al estar dentro de una función trigonométrica seno, la incógnita mía es un ángulo. Entonces yo tengo que despejar ese ángulo que está ahí. Muy bien. Entonces, acá va a estar la respuesta a lo que vos preguntabas hoy, José. Me quedó una ecuación donde la incógnita está metida dentro de una función trigonométrica. ¿Cómo hago para resolver esto? Muy fácil. Voy a despejar ese valor que está ahí adentro y voy a decir, seno de C, el 11 que estaba multiplicando, lo paso a este lado dividiendo. Una vez que lo pasé dividiendo, voy a decir, y acá, José, es tu pregunta, ¿cómo sé si aprieto Shift o no aprieto Shift? Si lo que yo estoy buscando es un ángulo, esa función seno pasa al otro lado como arco seno. ¿Y qué es que pase como arco seno? Que yo voy a apretar en la calculadora, primero Shift seno, ¿está? Y la calculadora seguramente, si es moderna o es más o menos moderna, les pone seno menos 1. ¿Bien? Si alguien tiene calculadora, por ahí vaya usándolo y va viendo a ver si coincidimos con los resultados, porque el que yo hice la otra vez, me acuerdo que María Emilia me lo corrigió porque yo me equivoqué en una cuenta. ¿Está claro? Bien, José, ahí van saliendo las preguntas, ¿ves? Las respuestas. Entonces, cuando yo hago Shift seno, pongo paréntesis y hago toda esta cuenta de una, el resultado que me da es el ángulo C, que es de 52,21 grados, o lo que es lo mismo que poner, acá es 52, fíjense que dice 54, es 52. ¿Cómo lo escribo? ¿Con coma o sin coma? Como ustedes quieran. Si ustedes al ejercicio lo encontraron y la calculadora les dio ese resultado, lo pueden usar como 52,21. Si lo quieren pasar a grados, lo que van a tener que hacer es apretar en la calculadora la tecla grados y se los va a dar con grados, minutos y segundos. ¿Estamos de acuerdo? Pero con que quede así, ya está. Ahora bien, encontré C. Si encontré C, vamos a armar la fórmula de vuelta. Voy a volver a la fórmula original del teorema del seno a ver qué es lo que me falta encontrar. A ver qué dice María Emilia. En los apuntes se nos pasó, la fórmula tenía el numerador al seno y denominador. Es exactamente lo mismo. Sí, sí, es exactamente igual. Bien, vamos a aclarar lo que dice María Emilia antes de seguir. Esa fórmula que yo les estoy resolviendo acá, la fórmula dice A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. Es lo mismo que diga seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. O sea, o están todos los lados arriba o están todos los ángulos abajo o al revés, pero todo junto. ¿Está bien? ¿Se entiende, María Emilia? Perfecto. ¿Qué dice Lucas? Profe, ¿cómo se escribiría la calculadora para hacer? Bueno, vamos, ¿tenés calculadora por ahí a mano, Lucas? Vamos a borrar acá, mira. Y vamos a hacerlo. Yo quiero calcular o quiero resolver esta cuenta. Vos me preguntás de eso. ¿Sí? Vas a ir a la calculadora y vas a poner primero la tecla Shift. Y después vas a poner seno o sin. ¿Estamos de acuerdo? Andá haciéndolo y me vas diciendo. Si hiciste eso, en la calculadora te tiene que aparecer sin o seno y con un -1. Ahí vas a abrir un paréntesis y vas a poner toda la cuenta que está ahí. ¿Bien? ¿Sí? ¿Pudiste? Hacer toda esa cuenta, cerrás el paréntesis y apretás igual. Y ahí ya está solucionado el problema. ¿Estamos? ¿Te dio bien? Muy bien, Lucas. Perfecto. Cuando no entiendan una cuestión, ustedes pregunten, porque si no, van a quedarse con la duda y les va a tocar hacerlo solos y se puede complicar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuamos. Sí, Valen, decime. Sí, sí. Fíjate que dice una sola vez, o sea, dentro del paréntesis, Valentín, tenés que poner 9 por
seno de 105, pero ahí pone seno directamente, no shift seno. Shift seno solamente se pone en la primera. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, entonces fíjense cómo nos queda. Una vez que yo encontré el ángulo, que era 52,21 grados, voy a ir a la función original, a la primera que armamos, que era el teorema del seno básico, donde habíamos puesto los datos, y si miran eso que yo estoy recuadrando, ya solamente nos queda desconocido esa parte que está ahí. ¿Y qué voy a hacer para encontrar esa parte que está ahí? Uno de los dos datos lo voy a encontrar, y fíjense, con la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C de cualquier triángulo siempre da 180. Exactamente, como dice Rodrigo, le restás a los ángulos. Entonces, ¿qué hago? Hago 180 menos 105 menos 52,21 y eso me da el ángulo A de 22 grados, 79 minutos. ¿Qué voy a hacer con eso? Vuelvo otra vez y voy a la fórmula original. Fíjense, otra vez apareció la fórmula grande, la que a mí, la que siempre tengo que tener presente. Y esa fórmula grande ahora la voy a utilizar, fíjense, el valor de A me faltaba, nada más ahora, de los 6 datos. Y lo voy a usar con el original. Miren que ahí dice, conviene los datos originales. Eso quiere decir que convienen los datos que salieron desde el inicio del ejercicio, no los que yo fui encontrando, porque me pude haber equivocado. ¿Qué estoy buscando acá? Y acá es donde se tiene que plantear la pregunta que hacía José. ¿Cómo sé cuando aprieto Shift seno o qué miércoles aprieto? Porque yo ahora estoy buscando un lado. Y si estoy buscando un lado, donde dice seno voy a escribir seno en la calculadora y nada más, no voy a apretar Shift seno. Eso va a ser cuando yo busque un ángulo. Y ahí encontré, haciendo la misma propiedad de siempre, este 22, seno de 22 lo pasé por allá multiplicando, hago toda esta cuenta, y el resultado que me da es 4,41. Eso que acabo de hacer yo es resolver el triángulo oblicuo. ¿Qué hago después? Mi ejercicio original tenía los datos en un color, ¿se acuerdan? Los datos los habíamos puesto de un color bordó, que sería ese color que está ahí, sería dato, ese color que está ahí y ese color que está ahí. O sea, tenía 3 cosas que conocía y 3 cosas que no conocía. Sí, Carolina, ¿qué parte te explico de vuelta? Lo que dice con A. Pregunte nomás. ¿Vos decís esta última cuentita que hice acá? Perfecto. Bueno, mira. Viste que recién, vamos a borrar esto así no te perdés. Vamos a volver un pasito atrás. Así vos lo ves. Ahí. Y mirá esta fórmula que yo te voy a recuadrar acá para que vos lo entiendas. Esa formulita que está ahí, de rojo. ¿Sí? En esa formulita que está de rojo, yo voy a sacar el ángulo A haciendo, como dijimos, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, porque si yo tengo estos dos, los resto de 180 y encontré el ángulo A. Ese ángulo A va a ser el que va a estar acá abajo. ¿Está bien? Entonces, si vos mirás esta fórmula que está acá, dice A sobre seno, y ya puedo poner 22,79. Va a ser igual a 11 sobre seno de 105 y va a ser igual a 9 sobre seno de 52. Y yo voy a elegir para encontrar que lo único que me falta, ¿quién es encontrar? El único dato que no tengo es ese valor de A. Y para encontrar ese valor de A, lo que yo hice de esta fórmula fue elegir estos 4. En este caso en particular, voy a descartar este valor que está acá. Lo pude haber hecho con ese también, porque tiene los dos datos, pero estos son los datos del ejercicio cuando empecé a hacerlo. Entonces, si vos mirás acá queda A sobre seno de 22,79 igual a 11 metros sobre seno de 105. Con esos elementos, yo voy a pasar ahora a la diapositiva siguiente, y si vos mirás lo que me queda escrito acá, que fue justo donde se da vuelta, donde se cambia la diapositiva, eso que yo te señalé ahí es esto que está acá. A sobre seno de 22,79 es igual a 11 metros sobre seno de 105. ¿Y qué hago yo con esto? Este seno de 22,79 que está dividiendo, lo pasé al otro lado multiplicando y encuentro el valor de la A.
esa ecuación, ese pasaje de término, lo resolví con calculadora así como está escrito. Voy a la calculadora y encuentro que me da 4,41. Ahora sí, claro, ¿se entendió? Ahora sí, profe. Genaro, ¿qué no entendiste, profe? ¿Qué parte? Decí, a ver, me pusiste, explique eso, no lo entendí. ¿Cuál es eso? Esto que dice pasaje de término acá. ¿Ves? Acá tengo que encontrar esta Genaro. Este que está dividiendo, lo mandé para allá. Por eso aparece acá, ¿ves? Ahora sí. Genial, bien. Entonces ahora voy a volver a mi triángulo original y voy a ver qué es lo que encontré y qué es lo que me hacía falta. Son 6 elementos que tengo en cada triángulo. Me dieron como dato ese lado y ese lado que está ahí. ¿Y qué fue lo que yo calculé utilizando todos los procedimientos? Desde el teorema del seno hasta la propiedad de los triángulos, de los ángulos de un triángulo. Encontré esos 3 valores. Entonces, ahora podría venir una pregunta que me diga, ajá, ¿y cómo sé si lo hice bien? Que está la gran pregunta del millón. Bueno, para saber si yo hice bien hay una forma que es solamente mirando el ejercicio y decir lo siguiente. ¿Ven que están recuadrados estos dos? El lado A y el ángulo A. ¿Por qué están recuadrados? El ángulo A, ¿qué pasó? El ángulo A es el más chico de los 3 ángulos del triángulo, ¿ven? 22, 105 y 54. Si el ejercicio está bien, el lado que está al frente tiene que ser el más chico de los 3. Este mide 4, este mide 9, este mide 11. Entonces yo una vez que resolví el triángulo puedo comparar a ver qué es lo que pasa y tiene que pasar siempre eso. A menor ángulo se le tiene que oponer el menor lado y a mayor ángulo, mayor lado. Sí, siempre es así, Rodrigo. Eso es una propiedad porque cuanto menor es el ángulo, más cortita es la distancia que recorre en el frente y cuanto mayor es el ángulo, mayor va a ser la distancia que hay en el lado del frente. Eso pasa siempre en un triángulo oblicuo, en cualquier triángulo en realidad. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es una forma de ver o de corroborar que el ejercicio que yo hice está bien. ¿Tá? Quizás están mal o puedo llegar a tener mal alguna parte decimal o algo, pero esto es acorde a lo que las propiedades de los triángulos dicen, que a mayor lado mayor ángulo, a menor lado menor ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tiene de difícil este ejercicio que yo hice? Que en este ejercicio yo les pedí resolver, entonces ustedes tenían 3 datos y tuvimos que buscar 3 incógnitas. Hay veces que en un triángulo tienen 3 datos, pero solamente se les pide una sola cosa, como eran los problemas que yo les mandé. En los problemas que yo les envié, había que hacer un dibujito de un triángulo, pero no había que encontrar todo. Había que encontrar, por ejemplo, la altura de la torre, la distancia del avión a la torre, y eso era una sola cuestión. ¿Estamos? La otra opción para usar el teorema del seno es ángulo, ángulo, lado. ¿Cuáles son las características? ¿Y qué voy a tener acá? Voy a tener como dato 2 ángulos, cualquiera. ¿Ven? Por ejemplo, ya vamos a ir marcándolo. Los ángulos van a ser, que me dieron en este caso, son el 105 y el 35, y el lado C. Como tengo 2 ángulos y un lado, voy a utilizar el teorema del seno. Otra vez, la consigna sería resolver. ¿Está? Me cambiaron los datos, pero voy a utilizar la fórmula. ¿No está por terminar la clase? Sí, quedan 3 minutos y 55, José. Ya termino y vas a ver que lo terminamos de dar y terminamos teorema del seno. Entonces, ¿qué hago con esos elementos? Los reemplazo en la fórmula del teorema del seno. Entonces me queda A sobre seno de A, no conozco a nadie. B sobre seno de 105 y 9 sobre seno de 35. Ese que está completo es el comodín del teorema del seno. Es el que a mí me va a servir para hacer lo que quiera, porque va a participar seguramente en los 2 cálculos que siguen. ¿Qué es lo primero que hago? Muy fácil. Si tengo 2 ángulos, 105 y 35, busco el ángulo que falta. Y ahí encontré el ángulo de 40. Propiedad de triángulos, de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que encontré eso, vuelvo a la fórmula y me encuentro con lo siguiente. Miren la formulita cómo quedó. Encontré el ángulo A de 40,
tengo dos elementos desconocidos y acá solamente tengo que decidir por cuál empiezo. Dijimos que este que está completo lo voy a usar seguro. Bueno, busquemos A. Y en este caso, para buscar A, ¿qué hago? Descarto B. Hago la misma formulita, fíjense la formulita que yo hice acá, A sobre seno de 40 y 9 sobre seno de 35. Este que está dividiendo lo pasé multiplicando y así de fácil encontré el lado A. Una vez que tengo el lado A, voy a ir a la fórmula de vuelta. ¿Y qué voy a decir? Voy a usar nuevamente el que está completo, pero ahora para buscar B. ¿Y qué voy a hacer? El seno de 105 que está dividiendo lo paso para allá multiplicando, y ahí encontré el valor de B. Encontré los tres elementos que me faltaban, entonces ahora estoy en condiciones de ver o de corroborar si el ejercicio lo hice bien. Para eso, hacemos el dibujito final, que es ese que aparece ahí, ubico los elementos, los datos van a un lugar, que serían en este caso 105, 9 y 35, y lo que yo encontré nuevo sería el ángulo de 40, el lado B y el lado A. Bien, si miro otra vez, el ángulo más chico, ¿cuál es? 35 grados. Enfrente de él está el lado más chico. El ángulo más grande, ¿cuál es? 105 grados. Enfrente de él está el lado más grande. Y eso corrobora que los valores que encontré son acordes a cualquier triángulo. Por lo tanto, es una señal buena de que lo resolvimos bien. ¿Estamos más o menos? Ahora sí queda un minuto, chicos. Eso es la resolución de triángulos utilizando el teorema del seno. En la próxima vamos a tratar de ver uno utilizando, así, dos ejercicios utilizando el teorema del coseno. Así vamos un poco más tranqui. Y después les voy a explicar los ejercicios difíciles que había en la guía. O sea, en esta oportunidad no van a tener actividad para la semana que viene, van a tener descanso. Y nos vamos a volver a encontrar entonces dentro de 15 días. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bien. Asome Bueno. el gatito que acá está mi mamá y lo quiere ver también. Y vos, ya termina la clase. Muchísimo mejor se entendió. ¿Se entendió? Bueno, me alegro, me alegro. A ver si está el gatito ahí. Esperá. Está durmiendo, dice, y no se quiere despertar. Así Sí, profe, que, muchas gracias, se entendió. Parece que te lo quiere mostrar. bueno, sí, está precioso. Ahora les voy a mandar una foto después. A ver. Chicos, pórtense bien.